quiero comentarles sobre nuestras actividades que vamos a realizar esta unidad. Ya se los había comentado el día martes. Y pues platicarles acerca de una comprobación de lectura que tendremos el próximo día de clases. Vamos a estar trabajando todos los días presenciales, por favor, y cuando estemos en línea, pues yo les voy a estar enviando lecturas para que ustedes, por favor, las asimilen. Y los próximos días que ya nos veamos de forma presencial, tendremos actividades en clase. Esto, pues, principalmente con la finalidad de conocer los aspectos necesarios de la materia y, por otro lado, para poder hacer cierta base en cuanto a su zona. Por favor, es importante, por favor, que todos tengan su libro porque pues es de ahí es en donde yo me estoy basando para poder dar la clase. Y así como el libro, también las presentaciones que yo les voy compartiendo, por favor. La comprobación del día martes, derivado de algún contenido que posiblemente en la primera unidad pues no se le puso la atención que debían. El contenido de esta comprobación de lectura va a ser a partir del capítulo 1, por favor. Esto lo hago también con la finalidad que vayan ustedes leyendo, que vayan estudiando, porque en mis comprobaciones, en mis exámenes finales de todas las áreas que yo imparto de docencia, el examen final abarca el contenido de todo el parcial. Entonces, de todo el semestre, perdón. Entonces, qué mejor que vayan ustedes estudiando y practicando para que el día de que sea el examen final, pues ya sea únicamente un repaso el que den. Vamos a platicar sobre nuestra línea del tiempo del pensamiento filosófico que hemos estado abordando. Ya ustedes pues recordarán esta imagen que hemos estado platicando ya sobre la filosofía antigua, la filosofía medieval y la filosofía medieval, que es la que hablamos el día martes. Esta medieval se llama filosofía medieval, pero ya cuando entramos a profundizar, lo que platicábamos es sobre la división que existe en este periodo sobre la filosofía medieval y la filosofía del Renacimiento. Ustedes recordarán que abordábamos temas sobre la fe, sobre la iglesia, la participación de la iglesia, la participación del cristianismo, de la religión, el cristianismo, el judaísmo, el islam y todos aquellos aspectos relacionados y viendo como fin primordial los estudios bíblicos, teniendo como directrices las instrucciones que se dan en la Iglesia Católica. Decíamos que la patrística pues se refiere a los padres de la Iglesia y la escolástica pues también lo abordábamos, que la escolástica pues ya es un periodo más puntual porque aquí en esta escolástica ya nos habla de estudios, de enseñanzas, de escuelas, por eso decíamos que su nombre escolástico viene de escuelas, porque ya aquí ya no existe una subordinación entre la fe y la razón. La fe la vemos bastante practicada en la filosofía medieval y principalmente en el periodo patrístico, que pertenece a la filosofía medieval. Luego ya en el periodo escolástico, que se deriva de la filosofía del Renacimiento, como su nombre lo dice, renace, hay un cambio abismal en la sociedad y ya vienen ya no es una subordinación entre la fe y la razón, sino que estos dos enfoques van a confabular, van a equipararse para llegar a una conclusión. En la escolástica
se refiere a las enseñanzas de la filosofía, las escuelas, las universidades, donde su fin era buscar y lograr sistematizar y armonizar el saber teológico con el filosófico. Cuando hablamos del saber teológico, esta palabra pues se encamina a todo lo religioso, la teología, los teólogos habla de la religión, los estudiosos de la religión. Y ya cuando estamos en la filosofía, en el periodo escolástico, ya decimos, vamos a sistematizar y tratar de que haya armonía entre este conocimiento teológico y el conocimiento filosófico. ¿Por qué vamos a abordar desde el capítulo primero? Preguntarán a algunos por ahí. Pues básicamente porque esto es continuidad de todo lo que estamos conociendo. Decimos que en la escolástica existe esa armonía entre el saber teológico y el filosófico. Y en el pensamiento, la filosofía, decíamos que es la búsqueda del conocimiento, el amor al conocimiento, es preguntar, es indagar, es investigar, profundizar en algo, eso es filosofía. Entonces, en esta escolástica ya vienen a tratar de encontrarse la importancia entre la fe y la razón. A diferencia de la patrística, en donde lo que predominaba ahí era la fe. En esta filosofía del Renacimiento, pues es un movimiento cultural que viene a caracterizarse por el surgimiento de intereses, buscar el saber, buscar los valores clásicos, los filósofos inspirados en desarrollar nuevas ideas sobre el ser humano, la naturaleza, la política, la moral, la ciencia. Y hablábamos que dentro de las distintas divisiones o ramas de la filosofía, hablábamos de la filosofía matemática, médica, sociológica, psicológica, de la filosofía del derecho. Y es aquí la importancia de hablar de la filosofía política. La filosofía política es una de los distintivos que más resaltaron en el Renacimiento. Porque enfocándome en la filosofía política, esta se centra en un análisis de problemas relativos al poder, la justicia, el derecho y el Estado. Estos filósofos políticos renacentistas vienen a reflexionar sobre condiciones históricas, sociales. Aquí vienen a buscar aspectos fundamentales de la razón, la dignidad humana, una soberanía popular, un conocimiento social. Vean las diferencias abismales que existen entre la filosofía medieval y el Renacimiento, ese renacer, eso de descubrir nuevos enfoques, como les comentaba el día martes, para la filosofía, para esta filosofía que estamos abordando del Renacimiento, vemos que las consecuencias ya no son bíblicas, sino que ya son legales. Incluso en la filosofía del Renacimiento ya nos habla de aspectos sociales, de la participación del Estado, de la creación de grupos sociales, de grupos afines, ya nos habla de herencias, nos habla de la distribución de funciones de los poderes dentro de una sociedad, nos habla de normas legales, allá nos hablaba que la base pues era los estudios bíblicos, allá la consecuencia de aquella persona que hacía lo que le gustaba hacer, aunque no fuera lo correcto, pues las consecuencias era el pecado, era saber que esa persona no iba a tener un reencuentro después de esta vida. Aquí sabemos que esta persona con su libre albedrío actúa de esa forma, pero las consecuencias ya no son bíblicas, las consecuencias ya no vienen a ser religiosas, sino que aquí estamos hablando de que esa consecuencia nosotros, conocedores del derecho, lo vamos a encuadrar en una norma jurídica ya tipificada
y establecida, vigente dentro de la sociedad. Sabemos también que para la filosofía política es relevante hablar de la justicia, hablar del derecho, hablar del Estado, de los problemas relativos al poder. También hablamos de que esto pues ya viene a poner en tela de juicio, ya viene a dudar sobre las bases teológicas, ¿verdad? La filosofía del Renacimiento, con la contribución significativa que hace al derecho, pone en tela de juicio las bases teológicas y viene a decir, al proponer nuevos principios fundamentales en razón, en naturaleza y en dignidad humana, de esa idea es que se forjan conceptos como el de derecho natural, el derecho internacional, el derecho subjetivo, un contrato social, una soberanía popular. Son aspectos que hoy en día nosotros practicamos y en nuestra profesión defendemos, ¿verdad? En esta filosofía del Renacimiento, pues ya se habla de influencias decisivas, democráticas que existen, pues un derecho natural, un derecho vigente, incluso les decía el derecho internacional, a diferencia del pensamiento medieval y si comparamos el medieval con el renacentista, existen diferencias abismales en varios aspectos, ¿verdad? Tanto culturales como filosóficos. En el pensamiento medieval se caracteriza por por el teocentrismo que existe, es decir, todo centrado en Dios, en la revolución cristiana, mientras que en el pensamiento renacentista se orienta hacia el humanismo, es decir, en este se busca el valor de la persona humana y la capacidad de crear y conocer. Pues nosotros tenemos la oportunidad de conocer esas normas, de conocer ese derecho natural, de conocer toda la estructura estatal. Es nuestra obligación, primero como personas, como guatemaltecos, como personas que estamos aquí como conocedores del derecho, como abogados y notarios. Nosotros tenemos que tener un amplio conocimiento. Nosotros pues no vemos un hecho encuadrado en aspectos religiosos, sino que nosotros pues nos enfocamos en aspectos legales. No podemos decir, bueno, esta persona que decide ir a una reunión, pero por salir rápido olvida sus documentos, en esos documentos pues va su licencia, en esa reunión pues él al salir va en un estado de ebriedad bastante fuerte, él va manejando, atropella a una persona, la deja bastante lastimada, pero como él cree que no lo vieron, él se va para su casa. Nosotros cuando conocemos este problema, nosotros inmediatamente lo encuadramos en un derecho vigente y sabemos las consecuencias que pueden existir por esta situación. Decir, mire, pues usted debió principalmente contar con una licencia, no conducir en estado de ebriedad y brindarle apoyo a la víctima. Con esos tres aspectos que usted cumpla, pues usted no va a evitar un proceso, pero sí se puede llevar un proceso y usted pues estar en su casa. Usted goza de una medida porque esos tres aspectos se cumplieron, porque nosotros estamos abogando o asesorando a esa persona, conocedores del derecho. Sin embargo, él no podría ir ante un juez a decirle, mire, yo pues no sabía que era prohibido manejar sin licencia porque yo no estudio derecho. Sabemos nosotros que hay un artículo específico que establece que ninguna persona puede ignorar el conocimiento de la ley. Incluso las personas que se encuentran aquí en el país en tránsito, pues ellas también deben de sujetarse a las normas del país en donde se encuentran. Y les decía yo a los compañeros de la sesión anterior
que nosotros muchas veces pues decidimos viajar porque nos parece bonito el lugar, porque allá tenemos algún amigo, porque vamos en un grupo, y lo más que vamos a hacer es conocer cómo los lugares que se van a visitar, vamos a buscar el clima, pero nos hemos tomado la tarea de ver cuáles son los aspectos legales, cuáles son esas normas que se establecen en ese lugar por las que yo me debo regir estos 10 o 12, 15 días que yo voy a estar en ese lugar. Esa es una obligación que tenemos todos. Pero les hago esta relación porque nosotros con esos fundamentos de razón, de, de un derecho subjetivo, de la capacidad analítica que tenemos, pues nosotros ya podemos entender esto, los problemas relativos al poder, la justicia, el derecho, el Estado, todos esos son cuestiones que nosotros ponemos en práctica, pero ¿de dónde es que esto surge? Pues nosotros podríamos decir, bueno, pues esto surge y está tipificado en una norma y dependiendo del caso concreto, pues yo voy a encuadrarlo en una norma específica y voy a conocer ahí qué va a pasar con determinado caso. Pero no es que venga a establecerse en una norma. ¿Qué hay detrás de esta norma? ¿De dónde es que se adquirió? ¿De dónde es que nació ese conocimiento? Pues vean que viene de esta filosofía del Renacimiento. Gracias a esas partes introductorias es que hoy nosotros tenemos esa capacidad con todos estos aspectos, ¿verdad? De conocer el Estado, de saber que nuestra norma primaria pues es la Constitución y que en la parte orgánica ahí vamos a conocer todo los aspectos estatales que el dogma tiene que sujetarse, pero atrás de esa Constitución, ¿de dónde nace esto? Pues específicamente de la filosofía del Renacimiento. Ya no vamos nosotros a encuadrar en ningún momento esos hechos como un pecado, como lo hacía la filosofía medieval, sino que nos vamos a enfocar en aspectos legales, gracias a esta filosofía del Renacimiento. Vemos entonces que todo lo que se ha logrado a partir de esto, vemos que para nosotros es importante hablar de la filosofía política, así como del humanismo, del platonismo. ¿Por qué vamos a volvernos a hacer la relación con aquella parte introductoria del semestre anterior, si eso ya lo abordamos? Pues básicamente porque en aquel momento hablamos de Platón, hablamos de Aristóteles, y si hoy venimos a hacer esta relación, esta comparación, pues existe la filosofía del Renacimiento. Estos pensadores se basaron mucho en una tendencia filosófica de Platón. Por eso es de que ellos establecen que uno de los distintivos de la filosofía renacentista es el platonismo, porque hay una tendencia que recuperó la filosofía de Platón y por lo tanto, sus seguidores. Los platónicos renacentistas se interesan por temas como el amor, la belleza, el alma, el bien, Dios, dando un papel importante a las matemáticas, al conocimiento. Algunos ejemplos platónicos que nosotros conocimos. ¿Por qué es que venimos nuevamente a mencionar esto? Porque en esta filosofía del Renacimiento se basan en esos principios platónicos. En la filosofía medieval tomaron muy en cuenta los aportes de Aristóteles. Nuevamente aquí venimos a ver cómo fue que ellos toman como base estos aportes. También hablamos que en esta filosofía distintivo del platonismo, decimos que le dan un papel importante a las matemáticas. Y nosotros allá en nuestro contenido anterior ya hablábamos de números. Hoy venimos a ver cómo en esta nueva
en este nuevo periodo, la filosofía medieval, pues nuevamente sale a luz. Luego vemos aquí que posterior a la filosofía medieval en cuanto a esta línea del tiempo, encontramos la filosofía moderna. En esta filosofía moderna, y luego ya podríamos hablar después de la filosofía moderna de una filosofía contemporánea. ¿Por qué este cuadrito que habla aquí del siglo XIX? ¿Por qué lo mencionamos? Esta no es una de las filosofías. Ven que dice filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea. ¿Por qué menciono esto del siglo XIX? Porque durante este periodo es un momento crucial entre la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. En la filosofía moderna podemos hablar que una de sus características es que existía un enfoque de razón, de ciencia, de progreso. Y aquí en la filosofía moderna nosotros vamos a mencionar a René Descartes, también podemos mencionar a Immanuel Kant, y vemos que en la filosofía moderna estos pensadores buscaron establecer fundamentos racionales para el conocimiento y también se cuestionaron las tradiciones y las creencias heredadas. Aquí en esta etapa de la filosofía moderna ya nos habla de temas hereditarios, nos habla de que estos vinieron a buscar, a cuestionarse sobre tradiciones y creencias heredadas. También en la modernidad se ocuparon por temas como la epistemología, la metafísica, la ética. Ven que nuevamente en esta filosofía moderna viene nuevamente a mencionarse aspectos como la ética, la metafísica, la epistemología, que esto lo vimos en los aportes socráticos y presocráticos, ¿verdad? Y luego en esta ilustración, que es la siguiente etapa que venimos a conocer, para estos aportes filosóficos, por ejemplo, vamos a citar a Montesquieu, que él hace un énfasis en la razón, la libertad y los derechos individuales. En la Ilustración, estos filósofos cuestionan el poder absoluto de la monarquía y la iglesia. Promueven ideas de separación de poderes, la tolerancia religiosa, la igualdad ante la ley. Nosotros decimos todos los seres humanos somos iguales en derechos y obligaciones, pero no es solamente que lo establezca el Código Civil. Todos somos sujetos de derechos, de contraer derechos, de adquirir obligaciones. Y luego ya podemos relacionarlo con la capacidad, con el tipo de capacidad absoluta y relativa. Quién tiene cada una de esas capacidades según su edad, la personalidad, en qué momento se adquiere. No son los primeros artículos del Código Civil donde esto inicia. Esto inicia en la Ilustración, en esta parte de la filosofía en donde estos pensadores vinieron a cuestionarse sobre el poder absoluto de la monarquía, de la iglesia, de la tolerancia religiosa, la igualdad ante la ley dentro de todos los seres que viven en sociedad. El dogmatismo, vienen ellos a defender la importancia de la educación y la difusión del conocimiento. Ahora nosotros podemos comparar que como unos derechos primarios que tiene el ser humano, pues está el derecho a la educación. En la Constitución Política de la República vemos que ahí habla de la educación y que todos tienen derecho a la educación. Desde que son niños tienen derecho a la educación, luego vienen otras normas. La Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia también establece esos derechos primarios que le asisten al niño y que los padres tienen la obligación de velar por esa educación.
Pero detrás de eso, nuevamente les digo, de dónde es que esto nace. Y pues les digo de esta ilustración, de esa filosofía de la ilustración, es que tenemos todo eso dando inicio en esta época. Hablamos de la ilustración en Europa durante el siglo XVIII. Imagínense cuánto tiempo atrás, donde estos filósofos dicen hay que defender la importancia de la educación y la difusión del conocimiento. La Constitución establece de una educación, que esta educación puede ser gratuita y por eso es de que el Estado, en su división de funciones, constituye que tienen que haber estudios gratuitos en general para la población y también ya vienen posterior otros centros educativos privados, etcétera. Pero hablamos de la educación porque si vamos a platicar de aspectos en los cuales va a haber una división de poderes, se va a hablar de justicia, se va a hablar de Estado, se va a hablar de soberanía. Para poder hablar de esos temas, primordialmente tienen que tener la educación y el conocimiento para saber a qué nos vamos a sujetar dentro de la sociedad. La ilustración también se considera como un subconjunto o una fase particular dentro del periodo más amplio de la modernidad. Los filósofos de la ilustración comparten muchas preocupaciones con los filósofos modernos, la importancia de la razón, la búsqueda de la verdad, pero a diferencia, estos se distinguen porque ponen un énfasis en cuestiones políticas y sociales específicas y con un enfoque de emancipación individual y social. ¿Cómo es que en este periodo de la ilustración y la modernidad le dan preeminencia a buscar la verdad, a cuestiones políticas, a cuestiones sociales? Vean cómo en nuestra filosofía del derecho es que es tan importante porque, si se dan cuenta, todas las demás áreas, la medicina, todas las demás, la ingeniería, todas las demás profesiones, pues se sujetan a normas legales. Y nosotros a profundidad conocemos todas esas normas legales que éstas vienen a ser practicadas en otras profesiones. Sabemos, por ejemplo, en el caso de un médico, que puede pasar por un descuido hacia una persona, pudiéndole brindar ese auxilio médico, y no lo da. Nosotros, al momento de escuchar este caso, mire, el señor llegó a un hospital y el señor llegó en un estado de casi muerte y el doctor dijo que en ese momento no podía atender porque tenía que responder un mensaje o mandar un mensaje a su amigo que estaba de cumpleaños. Entonces, en ese momento sucede. Y entonces, ¿qué hago, licenciado? Bueno, nosotros inmediatamente vamos a decir, ese es un derecho primario que asiste el derecho a la salud. Así como está el derecho a la salud, también está el derecho a la educación. Fíjense que en este tema del derecho a la educación, porque lo acabamos de mencionar como parte de la etapa de la ilustración, hay muchos casos en los que en las instituciones escolares pues dicen el niño ya no entra mañana porque no han pagado la colegiatura. El niño mañana empieza exámenes, pero al niño no le van a dar examen porque los papás no han pagado. Entonces el niño pues no lo dejan entrar al colegio, o la maestra lleva la instrucción de pedirle al niño que se retire de la clase porque sus papás no han pagado el colegio. Previo a ese contrato que se celebró entre el centro educativo y los padres, previo a eso,
está el derecho a la educación que tiene el niño. Gracias a la ilustración, hoy hablamos a la ilustración que defendió profundamente la importancia a la educación y la difusión del conocimiento, es que hoy hay un derecho a la educación y que no tiene relación, no se le puede vedar un derecho a ese niño de poder ingresar a su centro educativo, de poderse someter a un examen porque los papás no han pagado. Si los papás no han pagado en ese contrato que han adquirido o que han contraído, perdón, a inicio de año entre el establecimiento y los padres, pues si no le han pagado, le toca al establecimiento ejercer sus acciones legales, contratar a uno de ustedes y decir, licenciado, yo soy el dueño del colegio y hay papás que no han pagado desde enero. Entonces, hoy marzo ya no se les va a dar derecho a los niños, el examen a los niños que no tienen derecho porque no han pagado. Ustedes le van a decir que es un derecho constitucional. Y ustedes ya tienen ese conocimiento de decir, además de ser ese derecho constitucional como un derecho primario, gracias a la ilustración, a ese periodo filosófico, es que hoy podemos venir a defender y decirle, no pueden negarle al niño el ingreso a su colegio, no pueden negarle al niño el derecho a examen. Lo que les compete a ustedes es entonces demandar a los padres o demandar al papá o a la mamá o con quien hayan contraído la obligación a principio de año. Pero van a tener problemas porque el niño tiene derecho a la educación y no se lo pueden negar. Entonces, vean cómo es esto de interesante y de amplio y en cualquier momento lo vamos a poner en práctica con aquel extra de decir, nosotros conocemos no solo la ley, sino conocemos el origen de esos derechos. En resumen, entonces les digo, los filósofos de la modernidad abarcan un periodo más amplio, ¿verdad? Y vienen ellos a centrar en un amplio conjunto de temas filosóficos, mientras que los filósofos de la Ilustración son una corriente dentro de la modernidad que se destaca por su enfoque en la razón, la libertad, la crítica a las instituciones establecidas. Los filósofos de la Ilustración y los filósofos de la modernidad son dos corrientes distintas, aunque se superponen en ciertos aspectos, pero es necesario que así como nosotros ya nos pongamos, cuando nos pongamos ya a leer a profundidad, podemos nosotros hacer la diferencia en la filosofía antigua, en los aportes socráticos y aportes presocráticos, en la filosofía medieval y el renacentista, vamos a hacer un cuadro comparativo donde vamos a citar las similitudes y diferencias de la patrística, de la escolástica. De la misma forma, nosotros vamos a hacer un cuadro comparativo en los filósofos de la Ilustración con los filósofos de la modernidad. Como les digo, son corrientes filosóficas distintas, aunque se superponen en ciertos aspectos. Esos ciertos aspectos podrían ustedes citar en su cuadro comparativo como las similitudes, pero también tienen un montón de diferencias entre sí. Entonces, pues les digo, la modernidad es un periodo amplio que este viene a caracterizarse por un enfoque de razón, ciencia y progreso. En estos filósofos, en esta época de la modernidad, René Descartes y Immanuel Kant son importantísimos. En la Ilustración podríamos decir que es un movimiento intelectual, cultural que tuvo sus mayores aportes en Montesquieu y que ellos le ponen énfasis a la razón, a la libertad, a los derechos individuales, la educación, la difusión del conocimiento, el dogmatismo, le dan importancia al dogmatismo. Bueno, dogma, ya también eso lo abordamos nosotros en clase, dogma, y ahora venimos nosotros a hablar de las partes de la Constitución y decimos tiene una parte dogmática y una parte orgánica. La dogmática se habla del dogma, que es el hombre,
Ahí tenemos el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, todos esos derecho a un trato digno, de todo lo que ya conocemos. Esa parte se da gracias a la ilustración, porque ellos profundizan más en razón, en libertad, en derechos individuales. Y en los derechos individuales, pues también podemos hablar de los derechos primarios o derechos básicos de una persona, empezando por la vida y también citándoles otros, les digo nuevamente, la educación, ¿verdad? Hay superposición entre filósofos de modernidad y de ilustración, pero sepamos, ¿verdad? Por ejemplo, que la ilustración se considera como un subconjunto o una fase particular dentro de la modernidad, que es un periodo más amplio. Los filósofos de la ilustración comparten muchas preocupaciones con los filósofos modernos, pero la importancia de la razón, la búsqueda de la verdad, es una de sus distinciones, poniendo un énfasis en cuestiones políticas, sociales, con enfoque de emancipación individual y social, la lucha de poderes, la soberanía. Vean que entre una y otra, una se enfoca más en aspectos generales y la otra se enfoca más en aspectos individuales, ¿verdad? Entonces, les quiero pedir favor que pues le den lectura a todo esto que estamos platicando. Yo les tengo por aquí a partir de la 14, empieza la segunda unidad y aquí en adelante, pues ustedes me hacen el favor de leer. Es todo lo que fuimos platicando hoy, es lo mismo. De dónde viene la palabra, de dónde se deriva, esto que les comentaba del libre albedrío, todo esto que ustedes, la razón y la fe, quiénes son sus exponentes, la filosofía renacentista o renacimiento, escolástica, habla de escuelas, de conocimiento, más allá y de ahí se deriva todo esto de la modernidad, de la ilustración, hasta concluir en un derecho moderno. Entonces, en un momento yo les comparto su contenido, se los adelanto, vamos a abordar desde el capítulo 1, todo el capítulo 1, y el resumen es el capítulo 1, porque el capítulo 2 ya va a empezar como ramas de la filosofía y su aplicación en derecho. Pero eso lo vamos a dejar para tal vez unas 2 semanas después. Nos enfocamos únicamente entonces en las presentaciones que les he compartido y la que les voy a compartir y todo el capítulo primero del libro. También les pido nuevamente favor que cuenten con su libro porque de ahí nos vamos basando. Si comparamos las presentaciones con el libro, pues coinciden lo mismo. Aquí yo me extiendo un tanto en las presentaciones, ¿verdad? Comparen aspectos y algunos que hagan falta en uno o en otro, pues ustedes los incluyen, por favor. Y cuenten con todo su material, por favor, para poder ir estudiando. Pues no lo dejen de llevar. Yo había platicado de que íbamos a utilizar el libro en el examen, primer parcial, pero se acercaron a mi persona algunos compañeros diciendo que estaban en esa última semana del mes, que no habían podido comprarlo, pues eso es muy entendible. Por lo tanto, no lo utilizamos para tener esa igualdad de derechos. Pero a partir del martes pasado, necesito que todos lo tengan, por favor. Diego, buenas noches. ¿Qué manda? Hola, Lick, buenas noches. Solo una consulta. Dijo que el martes íbamos a tener una prueba corta, ¿verdad? Del capítulo 1. No sé si le entendí muy bien en esa parte, perdón. Así es. Sí, sí, Y, sí, así ok. es. Y había comentado que ahorita el contenido del segundo parcial comenzaba desde la diapositiva 14 que usted está presentando ahora mismo, ¿verdad? Sí, así es. Ah, ok. No, para agarrar Siempre, bien. siempre te sugiero que le des una leidita de la 1 a la 13, porque es lo que vas a leer en tu libro. De la 1 a la que 20 algo que llegó es capítulo 1 del libro.
Muy fina, Lick. Muchas gracias. Sí les pido favor, no hay otro día para esta comprobación. Vamos a estar haciendo actividades todos los días que nos veamos y cuando estemos en línea vamos a tener lecturas también para ir haciendo zona. Tenemos ahorita 40 puntos para el segundo parcial y si sumamos los 30 finales, 70 en nuestras manos, como les decía. No quería publicar notas hasta decirles que vamos a tener esta comprobación de lectura, que estos son puntos que van a ir ustedes acumulando y que pues está en ustedes también hacer la parte que les corresponde. Que tengan buena noche, gracias por su tiempo.